Hola, continuamos con esta miniserie o serie que hemos estado hablando un buen tiempo acerca de la fe, pero también ahora empezamos a hablar de algunos personajes. Y continuando con esta serie o con esta secuencia de temas, voy a hablarles el día de hoy de algo muy especial. No sé si han pensado alguna vez que las sonrisas son muy especiales, son muy importantes para nosotros. Sonreír, mostrar los dientes. Sonreír es algo muy valioso. Leía por ahí en una revista que se llama Psychology Today que decía acerca de la sonrisa que produce muchas cosas positivas en nosotros. Las sonrisas. Algo tan sencillo como mover estos músculos, aunque son muchos los que están involucrados, pero que produce cosas muy valiosas. Como por ejemplo, sonreír puede generar una fiesta en nuestro cerebro de neurotransmisores. Todas esas cosas buenas de dopamina, serotonina empiezan a fluir tan solo con sonreír. Algo muy bueno para nosotros, para aliviar el estrés, para estar más relajados, pero también algo que produce externamente, algo que reflejamos con nuestra sonrisa. ¿Qué puede producir? Que también nos vemos más bonitos, nos vemos más relajados, nos vemos más sinceros. Increíblemente también involucra todo esto y confiables. Algo muy bueno, sonreír. Algo que quisiéramos experimentar en muchas etapas de nuestra vida, que quisiéramos todos los días poder sonreír auténticamente. Sonreír. Y algo también muy bueno de la sonrisa es que es contagiosa. Si ves a alguien que está sonriendo con autenticidad, te provoca también hacerlo. Es algo como que se siente chévere ver a alguien sonriendo. Y por eso en muchos anuncios, por eso también en muchas cosas que vemos, cuando estamos con alguien y nos agrada lo que nos está diciendo, sonreímos. Es algo que se produce en nosotros y es una reacción de nuestro cuerpo también y nuestro cerebro en conjunto. Ahora, además de estas sonrisas que nos producen y que queremos producirle a alguien más y que alguien más nos haga también sonreír, ¿por qué no pensar también en que podemos hacer sonreír a Dios? Sonreír a Dios con lo que decimos. Hacemos sonreír a Dios con lo que hacemos, con todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Qué tal pensar en que lo podemos hacer sonreír? Y en este tiempo, en este momento, a través de esta reflexión, vamos a pensar un poco en eso, de las sonrisas. Dice Números 6:25, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Imagínense a Dios con un rostro resplandeciente sobre nosotros. ¿Y qué forma más especial de tener rostro resplandeciente que con una sonrisa? Si alguien lo ve sonriendo, vas a decir, uy, es como si tuviera el rostro radiante. Se ve mucho mejor que si estuviera un poco triste. Y por eso creo que uno de nuestros propósitos, objetivos de vida, es hacer sonreír a Dios. Y para el día de hoy vamos a continuar con esta secuencia de personajes, y uno de los personajes que aparece en Hebreos 11:7 es Noé, que lo recordamos porque construyó un arca enorme en el que metió toda clase de animales y también se pudo acomodar junto con su familia en este barco tan grande. Noé, que Dios le pide algo casi absurdo para el momento. Un Noé en el que nunca había llovido. Y por eso también podemos ver algunos dichos extraños en la Biblia. Por ejemplo, los usamos ahora, decimos llover para arriba, cuando llueva para arriba. Bueno, en la época de Noé llovía para arriba literalmente. No caía del cielo la lluvia, sino que salía del piso. Y así se regaban las plantas. Cosas curiosas que vemos en la historia de Noé. Por eso para él era muy difícil entender que iba a inundarse todo y que iba a llover. Eso no había pasado. Noé, un hombre de fe. Si lo podemos leer un momentico en Hebreos 11:7 para darle inicio a esto. Y ahorita seguimos. Dice en Hebreos 11:7. Por la fe,
Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Bendiciones del que agrada a Dios. Dios se sentía complacido con Noé, sonreía cuando lo veía. Y aquí en esta historia, por eso les decía que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él pueda sonreír cuando nos vea. Esta historia nos transporta directamente a un mundo en el que era muy diferente al nuestro, como lo que les decía de la lluvia, pero también que era parecido, porque tenía dificultades ese mundo también. Personas lejanas a Dios, personas que no estaban cerca de Dios, pero también un mundo en el que tal vez no había la suficiente esperanza, porque había una sentencia, y muchas cosas más, fallas por todos lados y muchas cosas por mejorar también. Nuestro mundo al día de hoy, después de tantos y tantos y tantos años, sigue muy parecido en ese aspecto. Cambió en otros, pero en ese aspecto sigue más o menos igual. Este hombre, antes de construir esta arca enorme que les contaba y que hemos escuchado hasta canciones acerca de Noé, cosas que él hizo por fe, como acabamos de leer. Antes de construir esa arca, Noé ya era un constructor de sonrisas, era un constructor de sonrisas. Hacía sonreír a Dios, pero también hacía sonreír a los demás. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, hacer sonreír a Dios. Pero lo vamos a ver de esta forma. ¿Qué necesitamos para construir sonrisas? Nosotros ahora, ¿qué necesitamos para construir sonrisas? Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Le complacía a Dios cada vez que veía a Noé y por eso sonreía. Y hoy vamos a ver esos tips o esas cosas que debemos hacer para construir sonrisas. Primero está amar y confiar en Dios. Algo que debemos hacer es amar y confiar en Dios para producir esas sonrisas, para construir esas sonrisas. Así como Noé construyó el arca, también construyó sonrisas, y muchas de parte de Dios. Acá dice en la primera parte de Hebreos 7, por la fe Noé recibió una advertencia sobre algo que aún no se podía comprobar y respetó la advertencia de Dios. Dios estaba atento y él estaba atento a lo que Dios le decía. Dice Génesis 6:22, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Exactamente como Dios le ordenó. Está mostrando algo en que si decíamos amar y confiar en Dios, Noé confiaba totalmente y lo amaba de la forma especial también en que Dios nos pide que lo amemos. Dice por ahí en un versículo de Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Noé, lo que Dios le decía, lo hacía, sin importar cuán extraño fuera lo que Dios le pedía en el momento. También dice en Génesis 7:5, así que Noé hizo todo tal cual como el Señor le había ordenado. Tal cual. No escatimó, no, aquí más bien quitemos esto y pongamos una tabla más larga. No, como Dios le había dicho, cortó las piezas de madera, lo pintó del material, de la sustancia que Dios le había dicho, e hizo caso de todas las cosas. Noé, si lo amamos, si amamos a Dios, lo obedecemos. Y cuando lo obedecemos, Dios sonríe. Ahora, también debería ser un poco más fácil confiar en Dios, ¿cierto? Pero hay veces que no es tan sencillo. Pensamos que es difícil confiar en Dios, pero un Dios que no cambia, un Dios que promete las cosas y las cumple,
un Dios que simplemente es lo más estable que vamos a poder tener en todo el mundo, debería ser más fácil confiar en Él. Pero a veces no lo es. No lo es y necesitamos sobreponernos a estas cosas para que realmente nuestra confianza, nuestra fe se vea reflejada en esto. Así que no debería ser tan difícil confiar en Él, pero a veces nos cuesta. Muchas veces esa confianza o esa fe se debe mostrar dando un paso. Cuando a Noé le dijeron construya un arca, él de pronto se quedó como pensando, uy, ¿qué me están pidiendo? Pero dijo, está bien, voy a reunir a comprar madera, voy a pedirle a mi familia que me ayude, voy a empezar a cortar esto y a unirlo de la mejor forma, porque realmente no sé qué va a pasar, pero le voy a hacer caso a Dios. Había un paso de confianza en el que se acercó. Ahora, eso es lo primero, amar y confiar en Dios. Segundo, alabar y agradecer a Dios. Alabar y agradecer a Dios. Dice en la segunda parte del versículo 7 de Hebreos 11, habla acerca de esto, de alabarle a Dios. Cuando le mostró la confianza y respetó la advertencia de Dios, construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y recibió beneficios que le agradaban del que agrada a Dios. Noé alababa con toda su vida o adoraba a Dios con toda su vida y también le agradecía. Entonces agradaba a Dios y por eso también Dios lo escogió. En Génesis 8:20 vemos cuando ya pasa todo, dejó de llover, se estabiliza todo, Noé manda a unos pajaritos, la paloma, el cuervo, yo no sé qué, llega esta paloma con una rama que da la señal de que ya hay tierra seca y firme, pues por ahora no tan firme, pero estaba seca, y cuando vuelve a mandar una paloma y no vuelve, dice, ya encontró dónde armar su nido. Qué bueno. Llegan al lugar, se establecen en ese lugar, que dice que es el monte Ararat, un monte muy alto, y Noé lo primero que hace después de esto es hacer un altar y darle gracias a Dios y adorarlo. Dice Génesis 8:20, ahora sí lo voy a leer. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé estaba haciendo algo muy importante, alabar, adorar a Dios con su vida, pero también en momentos puntuales, en lo que con cosas tal vez materiales lo hacía, pero también algo que hacía era que le agradecía por haberlo salvado de todo eso. Agradecimiento, adoración, alabanza. Sin importar la situación, preparamos nuestra adoración completa a Dios. Noé, en el tiempo en el que vivió, demostró con su vida que podía adorar a Dios en todas las cosas que hacía. Pero también cuando Dios le pide que prepare algo especial para hacer sacrificios, para dar una ofrenda, Noé también lo hizo sin problema. Y aquí dice en Génesis 7:2, toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Dios ya le estaba pidiendo, prepare también algo de ofrenda para después. Y Noé, en el versículo 8, dice que le hizo caso, que reunió todos los animales, los que eran aptos para el sacrificio, los que no, y todos los metió al arca. Estaba preparado para ese momento que después, que no sabía cuándo iba a pasar, pero estaba preparado para ese momento, para adorar a Dios en un momento puntual, también con lo que él poseía. Adoramos a Dios con toda nuestra vida. Esto no quiere decir que el dinero quede afuera, pero tampoco quiere decir que sea solo dinero.
o que sea solo nuestros recursos. Lo que quiere decir es con toda nuestra vida. Lo adoramos cuando ofrendamos. Sí, muy bien. Pero lo adoramos también cuando compartimos con nuestra familia. Lo adoramos también cuando realmente somos lo que decimos que somos. A ver si me entienden. Cuando decimos que somos hijos de Dios y estamos en algún entorno complicado como el de hoy, pero tal vez nos comportamos como si no lo fuera. No, nuestra adoración también es no solamente ver la gloria de Dios, sino reflejarla a los demás. También podemos decir que le agradecemos de todo corazón y lo obedecemos como parte de esa ofrenda completa. Le agradecemos a Dios por todo lo que pasa, aunque la situación sea muy complicada. En este momento el mundo se había acabado. Todas las personas del mundo, salvo la familia de Noé y él, se salvaron. O sea, estamos en una pandemia donde hay muchas dificultades, muchas familias que sufren con lo que está pasando, pero en este momento todo el mundo se había borrado, todas las personas habían muerto, solamente quedó una familia. Era una situación difícil, compleja. Los hijos de Noé perdieron sus amigos, Noé perdió sus amigos, otros familiares, en fin, era una situación difícil, pero en medio de esa situación difícil, Noé y su familia encontraron la forma de agradecerle a Dios y de seguir obedeciendo. Dice en 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Era una pregunta que tiraba Samuel a las personas, que se las hacía a las personas. Ciertamente el obedecer, continúa, es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Obedecer de todo corazón realmente va a abrir la oportunidad para que Dios sonría. Y por eso es que Él les estaba diciendo, amar y confiar en Dios. Y también alabar y agradecer a Dios en todo momento. Y por último, tenemos la última parte. Hacer sonreír a otros. Pensemos en que Noé, antes de que pasara el diluvio, hacía algo muy especial. Y era que él reflejaba lo que era. Era un hombre justo, era un hombre recto. Y ese hombre lo reflejaba hacia todo su entorno. Noé, un hombre que realmente hacía sonreír a los demás con su vida, no solamente a Dios, sino también a los otros. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice en Génesis 6:9, esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época. Noé se encargó de demostrar que era un hombre justo y honesto en ese momento. Se encargó de demostrarlo con los demás. Y ser bueno con los demás y justo es un reflejo de lo que somos como hijos de Dios. Y eso debemos hacer. Por otra parte, también compartió de lo que Dios había hecho en él, de la relación que él tenía con Dios para con los demás. Y con su familia lo hizo, pero también con otros. Y en 2 de Pedro 2:5 dice lo siguiente acerca de Noé. Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. Dice el versículo, Noé se salvó y era quien enseñaba a agradar a Dios. Noé se dedicaba también su tiempo no solamente a construir un barco grande, sino que le explicaba a las personas que lo rodeaban
cómo agradar a Dios, cómo hacerlo sonreír con lo que ellos hacían, con lo que ellos decían, cómo vivían ellos. Noé lo enseñaba, se lo enseñó a sus hijos, pero también se lo enseñó a todos los que lo rodeaban. Nosotros, ahora, hacemos sonreír a Dios enseñándole a otros acerca de Él. De pronto, con nuestra familia, hacemos sonreír a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, enseñándoles cómo agradar a Dios. Y enseñar es algo muy chévere, porque no es solamente hablar, sino que enseñar también es mostrar. Entonces también tenemos que demostrar que podemos agradar a Dios, y así los demás también lo aprenderán. Agradamos a Dios en toda nuestra vida, con toda nuestra vida, y lo hacemos sonreír. Imagínense que podamos hacer sonreír a Dios al estar y ser auténticos hijos de Él en nuestra familia, pero también en nuestro trabajo, pero también donde quiera que vayamos, que podamos hacer sonreír a los demás, y también, y muy importante, que podamos hacer sonreír a Dios. Hacemos sonreír a Dios, pero también hacemos sonreír a los otros con nuestras actitudes, que podamos ser capaces de ser buenos reflectores de lo que Dios ha hecho en nosotros, y que si en algún momento fallamos, podamos ser también capaces de producir una auténtica sonrisa en los demás al reconocer nuestros errores, arrepentirnos y pedir perdón por esos errores, y que sea lo más pronto posible. No esperar a 10 años para decir perdón por lo que hice hace 10 años, no debía hacerlo, sino que podamos esperar 5 minutos tal vez, o lo que menos podamos, que sea lo más corto para arrepentirnos y decir perdón, fallé, no soy perfecto, pero intento ser auténtico y coherente. Ahora, nuestra vida tiene que ser una vida de adoración, o en otras palabras, una vida que construya sonrisas, una vida que le construya sonrisas a Dios y que le construya sonrisas a todas las personas que están alrededor nuestro. Le vamos a pedir a Dios en este tiempo que nos ayude a tener una vida de adoración, que seamos auténticos constructores de sonrisas. Pidámosle a Dios en este momento, cada uno ahí en su casa, concentrado, para que Dios pueda hacer lo que debe hacer. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos diste. Te queremos pedir que seas tú obrando en nuestra vida, que podamos ser como Noé, un constructor de sonrisas, que podamos ser constructores de sonrisas en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros papás, que podamos ser constructores de sonrisas. Señor, ayúdanos a reconocerte como único Dios. Ayúdanos a realmente amarte y confiar en ti en cada momento de nuestra vida. Que no haya un momento en el que dejemos de confiar en ti. Te queremos pedir, Dios, que seas tú dándonos un corazón agradecido, pero un corazón que también ofrece lo mejor que tiene, que ofrece su corazón, su vida, su tiempo, sus recursos para ti. Se los ofrece a ti en gratitud, pero también en obediencia. Y te queremos pedir, Señor, que seas tú obrando en nosotros de una forma tan especial, que no solamente busquemos tu sonrisa, sino que busquemos la sonrisa de otros. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús, que bendigas las familias, que bendigas todas estas familias que están representadas en la Iglesia Cristo Vive y en la Iglesia Mundial, que tú bendigas esas familias ahí en sus casas, que sean constructores de sonrisas, auténticos, no perfectos, pero auténticos. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que tuvimos este tiempo para pensar, ponerlos el overol, el casco de constructores, y que construyamos muchas sonrisas en esta semana y en el resto de nuestras vidas.
Los queremos mucho como iglesia. Los amamos. Y también queremos que ustedes sigan conectados con nosotros. Es algo muy especial lo que hemos hecho, ya 18 semanas así, tal vez más, no sé si estoy haciendo bien la cuenta, pero entonces que Dios nos siga uniendo. Y por eso, ¿por qué no? Si no lo ha hecho, suscríbase al canal de YouTube o al Facebook que tenemos o al Instagram, dele que le gusta y nos sigue. ¿Para qué? Para que usted pueda conectarse más fácil. Y que Dios los bendiga y realmente que podamos compartir de esto con otros. Recuerden, constructores de sonrisas. Le construimos, le sacamos sonrisas a Dios, pero también a los demás. Que estén muy bien. Bendiciones. Somos Fernando Arango, Rosiri Rodríguez, y para nosotros es una gran alegría, es un gran placer poderles saludar a través de estos medios, poderles bendecir. Estamos separados físicamente, pero unidos en el espíritu. Y no nos podemos dar esa mano, no nos podemos dar ese gran abrazo, pero les abrazamos con nuestras oraciones. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que el Señor les perfeccione, les afirme, les fortalezca y les establezca. No olvidemos que y tengamos siempre presente que Dios no tiene ni sombra de variabilidad. Y como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y nada es nada. Por eso debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él se encargará de todas las añadiduras. Aseguremos nuestra salvación, que Dios se encargará de lo demás. Bueno, queremos aprovechar también esta oportunidad para animarles y les invitamos que compartan todas esas prédicas, todas esas enseñanzas que nos está proporcionando la Iglesia Cristo Vive a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, para que también puedas compartir con tu familiar, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, para que también ellos puedan también crecer juntamente con nosotros en una forma integral. Y no olvidemos que Somos Iglesia Cristo Vive, una familia con propósito.